realizamos conjuntamente el Conservatorio de Música Manuel Rojas y el SEPER Adela Frigolet. De hecho, es una actividad que está encuadrada dentro de la 21ª Semana Cultural del SEPER. Por nuestra parte, por supuesto, estamos muy contentos, un año más, como digo, de volver a celebrar un acto conjunto, como tantas veces hacemos a lo largo del año, y por supuesto también pues, muy contentos de hacer un acto, llamémoslo multicultural, porque en la tarde de hoy vamos a combinar, vamos a tener un poquito de música, vamos a tener también un poquito de literatura, porque como sabemos vamos a comenzar el acto con la presentación del libro de Rosario Santana y seguidamente continuaremos con el recital de piano y violín a cargo de Manuel Fernández Boniquito y Laura Fernández Trufero. Ahora los presentaremos a todos, pero antes de comenzar, por supuesto, a los tres, muchísimas gracias por estar aquí, por el interés y por la predisposición para que podamos llevar a cabo este acto del que seguro vamos a disfrutar muchísimo. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría también agradecer y ceder la palabra a la presencia, por supuesto, de Sara por parte del SEPER y del concejal de Cultura, Juan Carlos Cerrato, al cual le cedo la palabra. Buenas tardes y encantado una vez más de estar en el Conservatorio de Música Manuel Rojas de Nerva. Mi presencia por aquí es bastante frecuente a lo largo de su existencia. En este caso, pues no vengo como profesor y jefe de estudios de la SEPER Adela Frigolet, pero sí me presento ante ustedes como nuevo concejal de Cultura y me pongo a disposición tanto del Conservatorio como de la SEPER Adela Frigolet y de todos los presentes. Es un placer presentar una actividad cultural organizada por esta casa, tan importante dentro de la vida cultural y artística de Nerva, y para mí, pues encantado de estar aquí nuevamente. Deseo que el fin de curso sea muy positivo para los alumnos, profesorado y sus familias, y esta Semana Cultural de la SEPER Adela Frigolet, a la que le queda prácticamente esta tarde y mañana la jornada de convivencia, estoy seguro que ha sido un éxito y mañana culminará perfectamente. Pues muchas gracias a todos y encantado. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Sara, soy la jefa de estudios del Centro de Adultos Adela Frigolet y esta tarde pues venimos aquí a celebrar con ustedes. Durante toda esta semana estamos celebrando nuestra Semana Cultural que nos dejó por herencia nuestro compañero Juan Carlos Cerrato en el Centro de Adultos, y esta tarde pues venimos a disfrutar un poquito de las actuaciones que vamos a tener aquí, ¿no? Agradecidos en primer lugar a todos los que habéis venido y agradecidos también sobre todo a mi alumnado que siempre nos acompaña a todos los sitios donde vamos. Así que muchísimas gracias y que paséis buena tarde. Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias Sara. Pues vamos ya a lo que hemos venido, vamos a comenzar con la presentación del libro Huellas de Cobre de Rosario Santana, para cuya presentación, por deseo de ella misma, se va a encargar nuestro compañero José Luis Pastor. Bueno, buenas tardes. Gracias, Rosario, por encomendarme la bonita labor de presentarte, porque siempre es un placer. Me gustaría que supierais que Rosario Santana es una gran escritora. Voy ahora a desglosar un poco su currículum, que viene desde Río Tinto, de donde es natural. Ella ha escrito El susurro del río en 2013, La sombra de la morera en 2015, Lágrimas de amapola 2018, Huellas de cobre 2019, Eclipse de marzo 2021, En lo profundo de tu nombre 2023 y Sevilla hasta Ariverso 2023. Ha participado en numerosos actos literarios y en más de una veintena de antologías. 18 premios que incluyen poesía, microrrelatos y cartas de amor. Ella es organizadora del Encuentro Internacional de Poesía Arte Ahora desde 2020 en Minas de Río Tinto. En 2022 se le otorga el Premio Internacional Frida Kahlo. También en 2022 es nombrada académica asociada de la Academia Española de Literatura y en 2024 delegada de dicha academia en Sevilla. Ella convoca en Río Tinto, junto a la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Rosario, el primer certamen nacional de poesía Huellas de Cobre en 2023, que ha tenido su segunda y tercera edición en 2024 y 2025. El 8 de marzo, por segundo año consecutivo, organizó el Festival Internacional de Poesía Grito de Mujer, con eventos en 70 países. Ella es prologuista
de los poemarios de Fátima Fernández Baena y de Maripaz Ruiz, y sigue adelante con muchos proyectos mientras su vida se lo permita. Sobre el libro que va a presentar, pues es su cuarto poemario, que se publicó en noviembre de 2019, y este año se presenta su tercera edición. Este libro representa todo un tributo al paisaje minero y viene a constatar cómo ese paisaje externo, el color del río, las voces del minero, del tren olvidado en un bancal de la Corta, la magia de la Peña del Hierro, de este entorno natural y minero, se reflejan en su poesía a modo de ondas concéntricas que inciden irremisiblemente en su paisaje interior. Desde ese pasaje interior se va despojando de prejuicios para mostrar sus sentimientos acerca de su entorno más cercano e íntimo. Ahí es donde queda la impronta de ese niño asomado al río que hoy se va despidiendo poco a poco con la tranquilidad de haber sido un hombre cuya huella permanecerá para siempre en muchas personas, su padre. Y por último, la huella que sus versos van dejando en otros lares. Todo eso y mucho más. Además de esto, a mí me encantaría ya decir sin leer que Rosario es una persona excepcional a la que la vida ha forjado a base de esfuerzo y de sensibilidad. Creo que por eso tiene una escritura tan profunda. Es una excelente mujer, una excelente cuidadora de su familia. Yo adoro a su padre, tiene 93 años, ¿no, Nicolás? 90. Y es un gran aficionado al flamenco, yo lo admiro muchísimo. Y ella pues lo cuida como nadie. Así que vamos a tener con nosotros, además de una gran escritora, una persona muy profunda. Yo la quiero recibir con un fortísimo aplauso. Rosario, está en tu casa. Sí, Rosario. Después de lo que has dicho, ahora tengo que recomponerme, ¿no? Madre mía. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quería darle las gracias primero a José Luis porque fue quien me lo propuso, al Conservatorio Manuel Rojas, a su director, que no me acuerdo el nombre, al de la Frigoles, sí, que ya nos conocimos cuando presenté el libro del COVID. Es que me estoy quedando en blanco porque me ha dejado, de verdad que yo no sé si merezco tanto, porque a mí me cuesta mucho, aunque lo hago con mucho amor, me está costando mucho, ¿sabes? El cuidar de mis mayores, porque mi vida ha cambiado mucho desde que me vine a Río Tinto. En fin, que les agradezco mucho a todos y por supuesto al CEPER, que le doy la enhorabuena por estas iniciativas que hacen cada año, porque son lo que enriquecen un pueblo, ¿no? La cultura es lo que nos hace libres siempre. Es un placer también compartir mis poemas, mi poesía con la música. Yo creo que el tándem perfecto de las artes es la música y la poesía, yo al menos así lo considero. Y sin más preámbulos, pues voy a entrar a matar, ¿no? Directamente. A ver, en la portada ahí hay un hombre que está asomado a la Corta, que es mi padre, a quien va dedicado el libro y que José Luis ha leído alguna, me parece, no, han leído algo pero no lo que aparece en la solapa. Como él no está siempre, me ha acompañado a todos los lados y ya pues no puede, ¿no? Aparte de que mi madre necesita que alguien se quede con él. Y me van a permitir que comience con esta dedicatoria. Esta dedicatoria es no solamente a mi padre, sino a toda esa generación que conoció la guerra, la posguerra y que se forjó a sí mismo, ¿no? De niño conoció la necesidad, el hambre, la intransigencia. De niño apenas pudo ir a la escuela, ni siquiera Baltasar le dejó un regalo de Reyes. Poco a poco fue forjando su propia vida, paso a paso. Aprendiste que el ser humano prevalece sobre cualquier contingencia. Aprendiste a luchar por tus creencias y nos enseñaste que tu huella permanecerá en muchos de nosotros, como la huella del cobre en nuestra tierra. Y bueno, voy a leer alguno que... Voy a empezar leyendo uno dedicado a Peña de Hierro, porque estamos en tierra nervense, entonces compartimos el Tinto, pero Peña de Hierro creo que es el icono vuestro, ¿no? Aquí en Elba también. Y dice así: ni siquiera el fuego pudo con la vida, las huellas del pino viejo, la herrumbre entre la piedra y entre la piedra una rama seca luchando contra el incendio.
Ni siquiera la mano vengadora arrebató la savia persistente. En una copa ensangrentada nace un retoño tímidamente. Esa es la esencia de mi tierra. Ni siquiera el río cayó, ni enmudeció su canto, ni se enjugó su cauce, ni se derritió su llanto. Ni siquiera se apagó el susurro, el eco de aquel suspiro, la huella de cada huella, el aliento de cada paso. Vestigios contra el reloj, todo me sabe a esperanza, caminos de la memoria, mineral de llaga y bonanza. Lucha incesante que persevera, simiente que aguarda y crece, el nido que regresa, nace y muere, pervive y vence. Este poema lo hice después de dar un paseo por Peña de Hierro, vamos, que yo cuando escribo algo es porque me remueve algo por dentro. No puedo escribir, como no, en la vida no soy hipócrita, sino que lo que ven es lo que hay, con mis virtudes y mis errores, ¿no? Pero, pues me pasó eso, que no sé, yo creo que era la primera vez que iba a Peña de Hierro, hace unos años, antes del COVID fue. Y, no sé, me dijo tanto lo que el ver entre tanta piedra, que ese retoño que nacía, ¿no? Que luchaba contra ese incendio que se había producido, además. Y creo que has nombrado algo del tren, ¿no? Del tren sobre la costa. Pues yo no sé, el tren se ha desaparecido ya, pero se veía en uno de los bancales, si recuerdan, pues, y también me surgió este poema. Tanto desierto entre bancales mudos, llenos de sudor y melancolía, insomne y vigilante en este tiempo muerto, yace inmóvil sobre andenes a hitos de memoria sangrante, la de aquellos mineros que labraron la corta, anegadas de vacío, que vivieron sumisos como voz de escoria. No siente el tren la soledad, ni el silencio, ni el vacuo trino. Toda su memoria viaja en un vagón sin destino. El tren es el enigma del andén perdido. Bueno, también tengo un poema dedicado a Nerva, que es la última parte, que es, digamos, por donde mis versos han ido viajando, y espero que haya quedado alguna huella de ellos, ¿no? Y aquí hace mucho tiempo que no vengo, es cierto, pero sí que presenté ese de Eclipse de Marzo. En el 2014 creo que estuve en el Otoño Cultural, invitada por Carmen Alcázar, y ya no he vuelto a venir más. Bueno, José Luis organizó algo ecológico, ¿te acuerdas? Y me invitó, pero en pocas ocasiones. Otoño en Nerva. Versos de otoño en el corazón de Nerva, en un rincón de luz tenue y sueños de acanto. La trova que venció los aguijones de la vida, sombras de luces vivas, con el alma en las manos. Sabiduría del escenario, la mirada limpia de la pluma y su bálsamo, el arraigo a la tierra, guitarra que se lamenta y grita y mece el llanto. Este lo hice después de aquella participación en el Otoño Cultural, en 2014. ¿Y voy bien de tiempo o...? Sí. No, pues no, tampoco quiero pasarme mucho de... Y bueno, me van a permitir que le dedique un poema a mi tía que falleció hace 3 meses, era la hermana de mi padre, y para mí era mi madre. Ella se llevó muchos años, 40 años paralítica, hace 2 le dio un ictus, se quedó en la cama. Esto fue antes de que le diera esto. Y es verdad que cuando se van las personas, cuando nos damos cuenta lo que significan para nosotros. Yo creo que hice todo lo posible también por estar a su lado, pero hoy me apetecía recordarla también. La de los ojos siempre prestos, la de las manos de nácar, la que fue bordando amor en el ajuar de mi casa, la de la mirada tierna, esa que nunca duerme, esa que vive su historia pensando en mi dicha, esa que nunca se rinde, esa que nunca se olvida, la de pasos vacilantes a un sillón asila, la de zapatos limpios que no dejan huella, la de mis ojos en su rostro, la que jamás se queja, la de mi pena en su pena, la del nombre de mi nombre, la madre de mi certeza, la que conmigo llora, la que conmigo sueña. Siempre quise parecerme a ti, la rebeldía es tu bandera, tu insignia la justicia.
Tu razón y tu verdad son mi palabra sincera. Orgullosa de tu apellido, del nombre que va contigo. Orgullosa de tu fuerza, la fuerza que me vela. Y bueno, voy a volver un poco al minero. Hay uno que me gusta mucho especialmente, que es el de la soledad del minero. Cortar el tiempo en pedazos de memoria, revolviendo las heridas rotas. Resistir contra el reloj que se vengó de las horas. Reiniciar la soledad, esa soledad bajo la sombra. Esa soledad que desciende contigo por los rincones del espíritu, la que guarda tu lamento, la soledad de tu camino. Soledad de soledades, cuna y sepulcro, ocaso tras ocaso, la del destino. La soledad de la palabra, la del foco tras tu rostro, la del maquillaje oscuro, la del peso en tus hombros. En el desierto de una isla, en el abismo en un segundo, en las cicatrices entibadas, en el espejismo del mundo. Soledad callada, círculo, bancales que perforan, errante sombra de ti mismo, vagabundo y nómada, destierro y surco. Y bueno, creo que voy terminando. Y antes de terminar, pues quería, antes de concluir, es un poema que me brotó tras el fallecimiento de Monse, a la que conocí en el instituto, y cada vez que iba por el hospital era esa brisa fresca que te empuja a seguir adelante, ¿no? Y la verdad es que la he sentido mucho. Ya he dicho que si no me brota por algo que me remueve, no escribo sobre esto. Entonces, le pedí permiso a su familia porque ya que venía de Elba, digo, pues lo leo en su tierra, en su pueblo, ¿no? Y no solo me dieron su permiso, sino que están aquí hoy para escucharlo, así que se lo dedico a ella, por supuesto, y a ustedes, porque ustedes son quienes realmente están sintiendo esa ausencia, pero el hospital también, los usuarios también, porque era muy necesaria. Y bueno, siempre es lacerante que una persona con 60 años fallezca, pero una persona tan necesaria me parece de una injusticia supina. Y bueno, dice así: aquella sonrisa de antaño se hizo infinita, como tu bonomía, como tu perfume en mano tendida, como tu mirada destilando vida, como si los años se hubieran detenido en aquellas escaleras del instituto donde nos conocimos. Ese abrazo que despertó la memoria y el cariño, esa palabra que abriga, ese gesto que reconforta, ese ¿cómo estás, cielo? Ese tú eres fuerte, tú puedes con esto, mi niña, me decía. Y yo le respondía, y le respondo, tú eres más grande, le decía yo. Tú eres inmensa, querida Monse, y escribo estas letras desde el cariño y la gratitud más sentida por preocuparte por mí y los míos, por tender el puente de tu generosidad y tu aliento cuando más lo he necesitado. Y sobre todo, darte las gracias por ser una mujer excepcional y por las huellas que has bordado en nuestros corazones. Será una estrella ahí arriba la que más brille, la que nos proteja. Mi cariño siempre y un abrazo tan cálido como los que tú me regalabas. Bueno, y voy a terminar con el epílogo, que no lo nombro, pero estoy hablando de mi padre. La memoria de la vida, las ollas del tiempo, las alhajas del destino, la brisa acariciante en las noches del estío, la palabra recóndita de cada instante, ese suave tacto sobre mi calle. Tesoro de mi memoria, las pláticas con mi padre, sentados bajo este cielo estrellado de luna, de lo divino y lo humano, despeinando nuestras cosas. Será lo más bello del naufragio, bucear tras el tiempo y encontrar tu mano. Como ya se anunciaba en la presentación
escuchado poemas bastante, con mucha profundidad y mucha sensibilidad, y eso queremos por dentro, así que de verdad, enhorabuena, seguro que lo disfrutaremos mucho. Y bueno, vamos ahora con la parte musical de la tarde de hoy, y muy brevemente voy a hacer una pequeña lectura del currículum de los artistas que tenemos esta tarde para que los conozcamos un poquito más. Manuel Fernández Boniquito comienza a tocar el piano a la edad de los 9 años en la Escuela de Música de Valverde del Camino, pasando después por los conservatorios de Huelva, Sevilla y finalmente de Córdoba, donde se graduó como profesor superior de piano. Con 18 años comienza su actividad docente en la Escuela de Música de Puebla de Guzmán, pasando después a dar la enseñanza en los conservatorios, y precisamente en este conservatorio, en el Conservatorio Manuel Rojas, estuvo hace ya unos añitos, pero y pasando después al Conservatorio de Valverde del Camino, donde sigue actualmente y lleva ya durante más de 25 años. Aunque la docencia ocupa gran parte de su tiempo, Manuel, debido a sus inquietudes musicales, amplía numerosos proyectos propios como solista, y entre ellos cabe destacar Cinema Pianísimo, que es un viaje por algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, El piano en Iberoamérica, un concierto centrado en compositores sudamericanos como Villalobos, Piazzolla, Ginastera, que fue presentado en el Gran Teatro de Huelva, y su música ha sido seleccionada en varias ceremonias del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Dada esta vinculación con el cine, le ha llevado a poner música en directo a muchas películas de cine mudo de títulos como Charlotte domina el piano, El maquinista de la General, Doctor Jack, El hombre mosca o Nosferatu. Por su parte, Laura Fernández comienza al estudio de violín a la edad de 7 años en el Conservatorio de Música Valverde del Camino, donde recibe las mejores calificaciones. En su tercer curso de violín obtiene el segundo premio en el concurso internacional de música de banda sonora de Isla Cristina, la modalidad de solista. En el año 2019 consigue el primer premio del concurso de música de cámara de Valverde del Camino junto a la pianista Sandra Lee Fernández, que por cierto, un pequeño paréntesis, antigua alumna nuestra también, y que precisamente fue la protagonista del recital del concierto de primero era justo hace un año. En septiembre de 2021 tiene plaza en la Orquesta Joven de Andalucía, con solamente 14 años. En 2022 es seleccionada para formar parte de la Orquesta Joven de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, y también en el año 2022 forma parte de la plantilla de la Orquesta Clásica de Huelva. Pues como decíamos anteriormente, muchísimas gracias a los dos y vuestro el escenario. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Manolo Fernández Boniquito. Me apetece. Eso fue mi primer conservatorio donde trabajé, me encontré con personas también maravillosas como Leo, como Fran, que están por ahí, y aquí tengo muy buenos amigos como Carlos, como Jesús, como Pío, como Almudena, que también la he saludado antes, así que me siento como en casa, y nada más que puedo agradeceros de verdad que nos abráis las puertas a que mi hija Laura y yo podamos compartir un poquito de nuestra música. Voy a comenzar con una pieza que se llama Rondeña de Albéniz. Rondeña es una pieza que pertenece a la suite Iberia. Es una suite compuesta por 12 piezas que en su época se le tildó como de una pieza intocable para la época. Sin embargo, hoy todos los alumnos de superior de piano tienen que pasar por la Iberia de Albéniz. Tiene títulos muy famosos, entre ellos el de Rondeña, que os voy a compartir con vosotros, pero hay títulos como el Corpus Christi o Triana que son muy tocados en los conciertos de piano en el puerto. Y curioso que un compositor como Albéniz, que era catalán, sin embargo vaya al folclore andaluz, al flamenco, se base en el flamenco para a partir de ahí empezar a escribir música, digamos, por llamarla de alguna forma, culta. Es un poco curioso, ya en los tiempos que vivimos hoy, que siempre parece que estamos un poco echándonos un poquito unos a otros y demás, pues un catalán que sin embargo que coja la música andaluza o más de nuestra tierra y haga estas obras como esta, ¿no? Qué maravilla era en aquel entonces que no tuviéramos esas peleas que tenemos hoy en día. Realmente hay 4 grandes compositores de aquella época, estamos hablando del final del siglo XIX, principio del XX. Podemos decir que Albéniz, Falla, Gaditano, Turina, de Sevilla, y Granados, que también era de Cataluña. Pero quizá Albéniz en el piano fue el que llegó a hacer quizá obras de mayor complejidad
y un poco más virtuosística junto con Granado, pero Granado se nos fue un poquito joven. Una cosa que quiero para los chicos, hay algunos chicos por allí, ¿verdad? Del conservatorio. Quiero que os fijéis en una cosita. Y quiero preguntaros una cosa. ¿Sabéis el número? Vamos a dar un poquito de matemáticas. ¿Os parece bien? No veo ahí muchas ganas de... Pero sabéis que el número 6 es divisible por dos números, bueno, por más números, pero sobre todo tenemos, ¿sabéis entre qué es divisible el 6? Entre el 2 y el 3, muy bien dicho. Y ese juego del 6 que es divisible entre el 2 y el 3, nos viene muy bien en la música. Nos viene muy bien en la música, porque sabéis, el 3×4 tiene 6 corcheas. Tenemos 2, 2 y 2, ¿verdad? Sí. Y también tenemos el 6×8, que tiene también 6 corcheas. Tenemos 3 abajo y 3 arriba. Entonces, esa riqueza rítmica que tiene eso es... Mira, voy a hacer un poquito de ejemplo musical. 3×4 y el 6×8 sería... Y la mezcla de estos dos compases da un montón de juego, que es lo que vamos a escuchar a continuación en la obra, que es esto. Ese es el ritmo que lo vamos a ver mucho en muchos palos flamencos, ¿verdad? La bulería, pues Albéniz juega con ese juego, digamos, de eso, ese 6 que le permite cambiar la acentuación de esa manera. Y Rondeña está llena de eso. Hay una parte intermedia que es un poquito más tranquila, que suele incluir siempre en las piezas una canción que le llaman, y después termina un poquito más suave. Pero tiene una sorpresa final, Albéniz. Imaginaros que está sonando la música cada vez más despacio y cada vez más piano, más piano, más piano. ¿Qué puede pasar entre el público? ¿Alguno se puede...? Pues Albéniz tiene algo guardado para el final. A ver si lo notáis. Bueno, sin más preámbulos, vamos a la música.
¿Habéis visto el pequeño susto que hay preparado ahí al final? Por si alguien se quedaba dormido, ahí estaba. Bueno, y ahora tengo que pedir el apoyo de los técnicos, porque tenemos que hacer unos cambios de luces y vamos a ir encendiendo la proyección. Porque quería contaros una película. Ya sabéis, como cuando me han presentado, que me gusta mucho el cine y la mezcla del cine y la música. Pues hoy tenía que ver algo de cine también aquí. Y la pieza que voy a tocar a continuación la vamos a contar también con una pequeña película. Vais a poderla ver mientras que voy tocando. Esta pieza me la puso mi profesor en el último curso de la carrera de piano. Me dice: Manolo, yo creo que esta pieza es muy para ti. No sé, me veía a mí como muy por el arte dramático, por la fantasía o algo, y me dijo: esta pieza la veo para ti. Y me dice: vas a tocar el Valle de Obermann de Liszt. Eso pertenece a un cuaderno que se llama Años de peregrinaje, y concretamente de Suiza. Claro, yo cuando leo Valle de Obermann y sé que es de un libro que escribió Liszt mientras que estuvo dando conciertos en Suiza, digo, bueno, pues claro, el Valle de Obermann debe de ser un valle suizo. Y yo, claro, me voy a documentar, voy a buscar ese valle, lo busco en internet, para ver imágenes de ese valle para que me inspirara un poco en la pieza. Mi sorpresa fue que no había ningún valle que se llamaba Obermann. Y seguí buscando y sí que vi que había una novela romántica de romanticismo que se llamaba Obermann. Y lo que nos quería decir Liszt es que él estaba leyendo esa novela mientras que estaba en Suiza. Entonces la novela además está ambientada en Suiza y la historia que cuenta la novela es lo que yo he tratado de plasmar ahí en esa proyección. La historia, o un pequeño resumen ya, un preámbulo, el protagonista tiene entra en una gran depresión, digamos, porque su amor no es correspondido. Entonces el pobre lo pasa muy mal y se refugia en la naturaleza. Se le ocurre a él algo tan, digamos, tan especial como decir: me voy a la naturaleza a sanarme un poco, estas penas que tengo me las voy a quitar en la naturaleza. Y se va el hombre a los Alpes suizos y piensa que una forma de sanarse es eso, es entrar en contacto con la naturaleza. Pero claro, la naturaleza a veces que es un poquito cruel. Imaginaros si os metéis en una catarata que aparentemente es maravillosa, que la vemos ahí muy apetecible, y nos metemos en esas aguas, que nos pasará, ¿no? En esas aguas con esa fuerza. Un poquito eso es lo que le pasa. Ahora vamos a ver un poquito lo que le va pasando al protagonista. Y es que, digamos, Liszt lo cuenta muy bien. Y es que yo cuando estaba estudiando la pieza, las imágenes que yo tenía en mi cabeza. Entonces, lo que he hecho con esa presentación es buscar imágenes un poco de lo que yo tenía en mi cabeza y lo he plasmado para que me tenéis que disculpar. La música es un arte abstracto, pero en este caso vais a tener un poco los mismos pensamientos que tengo yo. Ahí veis una flechita y veis el principio de la partitura. Y esa flechita indica un poco el sentido descendente de todas las melodías. Vais a ver que las melodías siempre tienen ese sentido descendente. Y eso lo que nos quiere señalar es esa depresión que está viviendo el protagonista. Y exceptuando en algún momento que ya empezamos a subir, cuando él empieza a recuperarse, digamos, pero en la mayoría de la obra está esa melodía siempre descendente. Es que realmente cuando entramos en una depresión, realmente nos vemos como en un valle, no vemos salida. Tenemos como montañas a nuestro alrededor y no vemos otra salida. Entonces, eso es lo que muy bien dibuja Liszt con esta partitura. Espero que os guste.
que además ha sido la técnico que me ha ido pasando la diapositiva, porque tenía que ir viendo la partitura para ver en qué momento tenía que pasarla y lo ha hecho perfectamente, creo, ¿no? Yo no he visto. Y siento que ella tenga que tocar después de haber tocado Liz, que es una música así tan, tan virtuosística, tan con tanto sonido. Porque ahora vamos a tocar Mozart, entonces la diferencia es muy grande. Vamos a retroceder un siglo, vamos a ponernos las pelucas blancas estas de la época, vamos a pensar que estamos en la corte, en una corte en torno a Austria o Alemania, y donde la música tiene que ser todo mucho más recatado, lo fuerte no tiene que ser tan fuerte, y vamos a intentar recrearos esa música. Ya va a tocar un concierto de Mozart, vamos a tocar el primer tiempo del concierto de Mozart. Ella va a tocar la parte solista y yo voy a tocar la reducción de la orquesta. Lo que vaya a escuchar realmente esto lo haría la orquesta, pero lo vamos a hacer aquí con piano para que lo podáis escuchar. Así que nada, empezamos con Mozart. Equilibrado el sonido, vamos a bajar la cola.
terminar con otra pieza para finalizar, que es la Sinfonía Española de la LOB, creo que se pronuncia así. Es una pieza que estábamos trabajando en casa. Nosotros tenemos la facilidad que lo podemos trabajar en casa tranquilamente. Los ensayos no nos tenemos que desplazar. Y le comentaba ya a Laura que digo, yo creo que te hace falta pensar en algo mientras que estás tocando, te hace falta montarte una historia, como parecido a lo de antes de Elise, te hace falta montarte algo para que puedas expresar realmente lo que dice la pieza, ¿no? Y entonces estuvimos entre los dos fabricando una película que si queréis os cuento. Si no, digamos que Lalo es un compositor francés que realmente nunca visitó España. Hizo esta pieza sobre España sin visitar España, pero bueno, seguro que tenía ya muchas referencias y habría escuchado sobre todo la música española de alguna forma. Y yo me estoy imaginando cuando tocamos esta pieza, me imagino a un turista, puede ser un francés, o un belga o un alemán, que llega por primera vez a Andalucía y disfruta de un espectáculo flamenco. Yo me imagino a una gitana bailando y me imagino a un cantaor y a una guitarra flamenca ahí, y estoy viendo esto, lo que está viendo es una especie de postal. Por otro lado hay momentos que la pieza llega a un pianísimo increíble, que yo me imagino las noches de Sevilla, esas noches fantásticas de primavera, no como ahora que hace un poco de calor, sino cuando se está agradable, vas paseando por Sevilla, ese olor a azahar, ese encanto. Yo creo que él pudo disfrutar, digamos que el que está viviendo esa pieza realmente es como si viviera esa noche sevillana. Y después hay un momento, tipo Misión Imposible, en el que hay una especie de que la música empieza a tomar ahí un poco de acción, de correr, y yo me imagino un carterista, me imagino que le quita la cartera y corre detrás de la cartera. A ver si, no sé si vais a ser capaces de rivalizar un poco esas cosas que yo estoy viendo. Después vuelvo un poco al tema principal de la gitana y todo esto. Y por último nos hace un pequeño resumen rápido, con una especie de tráiler rápido por todo lo que ha pasado. Y yo creo que eso vamos a intentar que pase un poquito. Yo voy a empieza el piano, yo me imagino ahí un timbal de la orquesta, y el violín empieza como un narrador de la historia. Vais a ver ese violín como un narrador, y después ya va transcurriendo toda la historia. Espero que la disfrutéis.